La Republiquita de Carrió, de Bullrich y Carrió, en realidad, trascendió que la líder de la coalición cívica y la presidenta del PRO, ¿m?, están tramando para unos días después de la elección del 14 de noviembre, están poroteando, como se dice, y especulan que van a obtener el apoyo en las urnas como para exigir, escuchen bien esto, nada más y nada menos que la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, especulan con que en las elecciones del 14 de noviembre van a obtener un respaldo desde el cual ellos podrían plantear que son la primera minoría y que si eventualmente suman sus diputados propios más aliados eventuales y consiguen el quórum propio, les corresponde tener nada más y nada menos que el sillón que ocupa hoy Sergio Massa. Cuando uno piensa en el terremoto que provocó el resultado de las PASO, claro, piensa muy endogámicamente, ¿no? Digo, piensa al interior del movimiento nacional, popular, democrático, y quizá no está tan atento a las consecuencias ulteriores de una derrota de esas características, ¿no? Es una derrota como la que muchas veces hubo en las elecciones de medio término, sí. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo, claro que no. Pero tampoco hace falta que irse tan lejos, ¿no? No hay que irse hasta fin del mundo. Digo, ¿ustedes imaginan un Congreso presidido por algún integrante de Juntos? No sé, si lo imaginan a Ritondo, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados de un gobierno, de un ejecutivo manejado por Alberto Fernández y de un Senado manejado por Cristina Fernández de Kirchner. Uno dice, no, es imposible. Miren, la verdad es que los escenarios imposibles dejaron de serlo. Si puede ocurrir, entonces puede ocurrir. Por eso es tan importante que se salden y se superen rápidamente las heridas y que comience en algún momento la campaña del oficialismo, porque la oposición, irresponsable como es, ya se ha desanudado de cualquier tipo de responsabilidad institucional y está pensando en producir una crisis política de envergadura, porque saben que la tradición manda que el presidente de la Cámara de Diputados siempre es del partido que gobierna el Ejecutivo. Siempre. Por ejemplo, Emilio Monzó, ¿se acuerdan de Emilio Monzó? Bueno, Emilio Monzó llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, aun cuando el Frente para la Victoria, en ese tiempo se llamaba así, tenía la mayoría. Y junto con aliados, eventualmente podría haber reclamado para sí la posibilidad de poner un presidente de la Cámara propio. No lo hizo. Acompañó una parte, acompañó a Emilio Monzó como presidente de la Cámara. Ahora, para juntar los 129 que quisieran Bullrich y Carrió, a Emilio Monzó, si ingresa como todos descuentan, digamos, habría que sumarlo a esta estrategia. Recuerdo que Monzó está con Manes, ¿no? Habría que sumarlo a esta estrategia. Y él borraría con el codo lo que suscribió con la mano. Digo, se benefició de algo que ahora diría no sirve más o no cuenta.
Esto va más allá de cualquier tipo de trapisonda. Esto habla de la fragilidad en la que se desenvuelve la política en Argentina con un sistema que le cuesta absorber el impacto de una voluntad popular expresada libremente sin que zozobre la institucionalidad. Yo estaba viendo hoy los resultados en Alemania, ¿no? Los resultados en Alemania, los socialdemócratas le ganaron al partido de Merkel por 1,5 puntos. Ahora van a tener unos días para armar una coalición que le dé gobernabilidad, es decir, que consiga las mayorías parlamentarias al nuevo presidente, al nuevo premier, digo, para que pueda gobernar. ¿Sí? Bueno, empezarán ahora eternas discusiones hasta que finalmente una de las coaliciones se imponga y logre constituir la mayoría parlamentaria que le dé solvencia, soporte al nuevo gobierno. Las coaliciones generalmente se arman entre aquellos que piensan parecido, pero no piensan igual. ¿Mm? Hay una experiencia allí de administrar esas tensiones y hoy Alemania está igual que ayer, digo, no es que cambie sustancialmente nada. Ahora, imagínense aquí en la Argentina una Cámara de Diputados presidida por Ritondo o por quien elija la oposición. Quizá con otra experiencia, en otro territorio, con otro país, con otras tradiciones, quizá, no sé, estoy pensando, eso sería el reflejo de un gobierno consensual. Alguno hasta se entusiasmaría, diría, uy, la Moncloa finalmente se dio, tenemos un presidente de un partido, el presidente de la Cámara de Diputados de otro, qué lindo que suena, pero la verdad es que en los hechos es impracticable. Es impracticable, porque los elementos de nuestro sistema están hechos de manera tal que se alineen tanto en la sucesión presidencial como en la voluntad ejecutiva, fundamentalmente el poder ejecutivo y el legislativo. Si no, lo que ocurre, y lo hemos atravesado alguna vez, es como una especie de boicot, como una especie de freno. Para eso no hay una solución, o mejor dicho, sí hay una solución, y es que la sociedad cuando vota también interprete esta inestabilidad. O sea, el votar, uno vota por sus preferencias, ¿no? Según como uno entiende que hay que votar para que al país le vaya bien. Perfecto. Esos expresos se reflejan en la PASO, ahí lo vimos. Ahora, las consecuencias de ese voto tienen que formar parte del voto definitivo que se va a dar en noviembre. Estas cosas hay que pensarlas. Y hay que pensar en función de si es conveniente o no, aún para aquellos que no hayan votado al frente de todos, por ejemplo, si es conveniente o no dejar a este gobierno sin soporte legislativo propio. Porque, insisto, la inestabilidad no es una inestabilidad del frente de todos, no es la inestabilidad de Juntos, no es la inestabilidad, no, es la inestabilidad política del país en su conjunto, que perjudica a los que hayan votado de uno o hayan votado de otro. Está bien, yo entiendo que uno va a decir, bueno, para los opositores no le importa nada. Mire, una cosa son las dirigencias y otra cosa es la gente. Puede haber, insisto yo, algún tipo de racionalidad común, mínima, indispensable, y creo que esto forma parte de la discusión que debe darse. Tenemos a Carrió, a Elisa Carrió, a Patricia Bullrich frotándose las manos, queriéndose quedar con el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Yo no las voy a calificar. Lo que sí creo es que son dos militantes de una republiquita, porque así como se quieren quedar como la Cámara de Diputados, hacen mutis por el foro y no se han manifestado o no se han expresado de manera contundente como debieran, ¿sí? No han llevado a su agrupamiento político a tener una posición
de mayor sensatez en la crisis abierta por la elección de, del presidente de la Corte, tal como se dio y tal como describíamos el otro día. Entre tres. Uno de los tres poderes del Estado, su cabeza la decidieron tres personas, uno votándose al otro, y el tercero, bueno, qué sé yo, tuvo que resolver. Y los otros dos integrantes, se abstuvieron, no estuvieron, no formaron parte ni siquiera de la elección, de la votación interna. Un verdadero despropósito, ¿no? Verdadero despropósito. Cuando uno interpreta que ese máximo tribunal es a su vez quien vigila el ordenamiento constitucional, lo que es constitucional o no, y uno se tiene que agarrar la cabeza, ¿sí? Por eso digo que esto es una republiquita, y habla de la fragilidad de esta republiquita, ¿no? Ahora, es también cierto que el gobierno tiene una incapacidad enorme hoy por hoy porque no le dan los números para encarar absolutamente nada demasiado exigente para con las corporaciones, porque cada vez que ensaya eso, las corporaciones le saltan al cuello, activan a sus representaciones políticas, esas representaciones políticas a su vez se abroquelan, impiden el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados y las cosas no salen. No sale, por ejemplo, la reforma judicial con el número actual que tiene el Frente de Todos, no sale y no va a salir. Hay que ver qué sucede con la elección en noviembre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Frente de Todos pierde lo que hasta hoy tenía, que era una mayoría superlativa en senadores? ¿Y qué pasa si el Frente de Todos en diputados a su vez pierde no solamente el papel o el rol de primera minoría, sino a su vez pierde la presidencia de la Cámara? ¿A qué país vamos? Al país de la Republiquita, una especie de ficción de república. Porque es cierto que el ordenamiento, al fin de cuentas, lo va a imponer el voto. Es decir, va a tener un origen, ¿sí? Va a tener un origen legítimo, lícito, reglamentario, pero es un escenario políticamente insostenible. Esa discusión hay que darla. Esa discusión hay que darla. En la medida que se pueda, es una discusión que debe instalarse. No sé si es una discusión, insisto, que pueda estar ausente de los debates, porque ahora la agenda se ha resumido, ¿no? Entonces, toda la agenda es, la elección se perdió por esto, por aquello o por lo otro. Cada cual decide en función de lo que le parece, ¿no? Entonces, el que cree que los medios son muy importantes dice, bueno, la elección se perdió porque tenemos los medios en contra. El que cree que los medios no son tan importantes, porque alguna vez incluso con todos los medios en contra vos ganaste, dice, no, la elección no se perdió por eso, se perdió porque la gente no llega a fin de mes. El que cree a rajatabla en las estadísticas y en la planilla Excel que Guzmán muestra acá o allá, va a decir, mirá, no se perdió por eso porque la economía está reactivando. Entonces, no, ese no fue el problema. El problema es otro. El problema es que tenemos una muy mala comunicación. Y así, digamos, cada uno va atribuyendo hasta ahora, y de lo que he escuchado, ese traspié electoral de la PASO a diferentes cosas. Como siempre, como la inflación, iba a decir, la verdad siempre es multicausal. Debe haber un poco de cada cosa, efectivamente. Debe haber también efectos de la pandemia que son difíciles de observar cuando uno transita circuitos demasiado seguros, ¿no? Hay gente que realmente la pasó pésimo, la sigue pasando muy mal, y probablemente eso también se haya reflejado. Es decir, son múltiples los factores que pueden explicar, o con los que se podría ensayar una explicación sobre lo sucedido en esa paso, pero los resultados de la paso son objetivos. Los números están ahí. Eso es lo que pasó. Eso es lo que ocurrió. Eh, y eventualmente hay que pensar ahora que el noviembre, la elección de noviembre, el resultado de la elección de noviembre, puede imponer un nuevo mapa político. Un nuevo mapa político, donde quizá, en serio, el gobierno pierda el control del legislativo, que el control del legislativo pase a manos en diputados de la oposición, abiertamente,
que en el Senado haya que establecer también, atravesar el peaje, dicho esto entre comillas, digo el peaje, quiero decir, la barrera opositora para poder sancionar o aprobar las leyes. Y ni quiero plantear un escenario del presidente o del gobierno con esas insuficiencias de cara al 2023, donde ustedes saben, a partir de este 14 de noviembre empieza la cuenta regresiva hasta el final del mandato, donde día tras día el presidente va perdiendo poder. Después hay que ver, capaz que lo revalida, ¿no? Digo, hay una reactivación económica formidable, el COVID es parte del pasado, la gente supera los enojos, también se saca encima el fastidio, no lo sé, todo puede pasar que ande bien la cosa, y puede ser. También puede ser que ande mal, ¿no? Digo, la PASO nos enseñó eso, que nada está comprado, que nada se puede anticipar con la certeza que a veces exige nuestra propia ansiedad. Por lo tanto, creo yo que el resultado del 14 de noviembre no es simplemente si pongo 2 o 3 diputados más o 5 diputados menos. Se está jugando la sustentabilidad política del gobierno. Creo que esa es la razón por la cual Mansur es el jefe de gabinete. Creo que también, y ahora interpreto, esta ha sido o ha motivado la decisión en su momento de tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández, de apoyar a Perotti en Santa Fe y no al Chivo Rossi, por ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Porque me da la impresión de que son movimientos tendientes, bueno, lo de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, son movimientos tendientes a parar lo que podría ser una fuerza centrífuga y retener lo que ha sido la base electoral de la coalición, en base a las múltiples referencias que tiene esa coalición de gobierno. Es verdad, esta coalición de gobierno tiene una predominancia en Cristina Kirchner, pero también tiene un Sergio Massa, tiene un Alberto Fernández. Allí se expresa ese centro moderado que tantos hablan, o debería expresarse ahí ese centro moderado, tomando en cuenta que hoy, y esto lo estaba leyendo el otro día, lo leía a Fontevecchia que realmente me causó primero gracia y después preocupación. Fontevecchia habla del kirchnerismo como un extremismo, como un extremo político, ¿no? Siempre me recuerdo cuando yo era pibe y la dictadura usaba el término extremista para referirse a los que habían optado por la lucha armada, a los guerrilleros, a los revolucionarios. Allí lo que se decía en la época de la dictadura, las acciones psicológicas eran las de los extremistas. En teoría, los extremistas eran esos y no los que desplegaron campos clandestinos de detención, tortura y desaparición en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Quién sería el extremista en ese caso? ¿No? No hay mayor extremismo, si se quiere, que el terrorismo de Estado y las prácticas de aniquilamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, para la dictadura los extremistas eran los otros. Y vi el otro día que Fontevecchia retomaba este concepto, esta calificación, para referirse al kirchnerismo. Y yo me pregunto, ¿dónde está el centro político cuando en un país hay un 50% de pobres? Cuando el fenómeno de las elecciones en capital es dos cosas. Uno, que revalida Juntos por el Cambio, aunque lo haya hecho con menos votos, y que los votos que pierde los pierde a manos de la ultraderecha de Milei. ¿Cuál es el centro político cuando eh, la oposición de Juntos, ¿sí? Lo más equiparable a la derecha global de la Fundación de Libertad, de los Vargas Llosa, hace la elección que hace? Es como que todo el mapa político está corrido muy a la derecha o a la ultraderecha. Por lo tanto, el centro político me niego a pensar que sea Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Del mismo modo que me niego a pensar que el kirchnerismo sea un extremo político. Yo diría que el kirchnerismo hoy hace gala de una moderación y un republicanismo que nadie le reconoce. Absolutamente nadie le reconoce.
perdió la PASO, el Frente de Todos. Y a las 8:30, 9 de la noche, todo el mundo lo sabía. No hubo ni manejos oscuros, ni ninguna cosa reprochable. Lo de Guado de Pedro fue ejemplar. Triste, pero ejemplar. Por otro lado, la verdad es que aún en pandemia, las instituciones funcionaron todas. Aún con las denuncias por lawfare y aún con los arrebatos realmente antirrepublicanos de estos integrantes de la Corte que dan vergüenza, recibieron siempre la platita para pagar los sueldos de los empleados judiciales, los sueldos de los jueces, los sueldos de los... Recibieron siempre la platita en este tiempo. Digo, la verdad es que si yo tuviese que pensar en un centro moderado, pensaría que ese centro moderado está en el frente de todos, por lo menos en una parte del frente de todos. Y que sin duda hoy el escenario político, si hay un extremo, es que ese extremo empieza a aparecer por derecha, ¿no? Hay un extremismo de derecha que empieza a cosechar votos y hay una derecha que empieza a consolidarse. Por lo tanto, todo el escenario político está corrido a la derecha. El centro moderado hoy sería reclamar que, por ejemplo, entre otras cosas, que el gobierno le cobre impuestos a los ricos más seguido. Eso sería el centro moderado en Argentina. Pero ¿saben por qué? Porque lo está pidiendo Biden. No tenemos a nadie, salvo el Frente de Todos, y dentro del Frente de Todos, algunos de sus integrantes, que reclamen cosas así, o que proyecten cosas así. El aporte solidario de las grandes fortunas, por ejemplo, demostró que hay un núcleo que es numéricamente insignificante, pero cualitativamente muy poderoso en Argentina, que potencialmente puede pagar mayores impuestos que otros. Y lo que demostró es la enorme injusticia de nuestro sistema impositivo. Hace falta una reforma impositiva también. Ahora, es cierto que esa reforma impositiva, que insisto, es una necesidad extremadamente moderada, digamos, ¿no? Porque aparte es una propuesta moderada, no es que se está expropiando a nadie, ni ninguna cosa extraña. Lo que se está pidiendo, por ejemplo, es que aquellos que tienen más paguen más impuestos y que aquellos que tienen menos paguen menos impuestos. Un criterio de justicia mínimo, indispensable. Sin embargo, eso es visto y presentado como si fuera el jacobinismo total y absoluto, ¿no? Es una cosa increíble. En la Argentina, los Luises son considerados moderados. En la Argentina, Milei es considerado de derecha. Hay un corrimiento, insisto, de todo el esquema político a un lugar que roza lo antidemocrático, cuando no directamente lo atraviesa. Prestenle atención, siempre lo digo, a la segunda de Milei. Bueno, dicho eso, vamos camino a las elecciones del 14 de noviembre. No se trata solamente de ganar o perder. Se trata simplemente de que lo que vaya a ocurrir ese día va a impactar en la sustentabilidad política o no del actual gobierno que tenemos. No hay otro. No hay otro. Entonces, uno apela a que rápidamente se pase la crisis, se supere la crisis en la que se precipitó, la derrota, y que comience a haber, dentro de lo que es el esquema oficial, una campaña. Que salga a explicar lo que hay que explicar. Y que prometa lo que hay que prometer. Entiendo yo que la tensión es grande, entiendo yo que también Guzmán quiere arreglar con el Fondo Monetario, a la vez que las elecciones son ahora y el gobierno dice, bueno, pero aflojemos un poquito también. Todo eso está hoy por hoy sin resolverse. El paquete de medidas sociales que se esperaba, de alto impacto, bueno, se está trabajando. Pero hace falta quizá un poco más de velocidad. No tengo dudas que el vértigo Guzmán y otros que han ingresado al gabinete lo tienen, ¿no? Pero bueno, nada, quería comentarles eso. Carrió y Bullrich no solamente ya están nuevamente en campaña, no pararon ni un momento, creo que ni descansaron, sino que están yendo por la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo dicen ellas, no estoy inventando absolutamente
absolutamente nada. Y que también, entre sus objetivos, es modificar la correlación de fuerza que existe en el Senado. ¿Se imaginan lo que puede ocurrir con un resultado peor que el del otro día en la PASO? Alguien lo tiene que decir esto. Y la verdad, hay que decirle al frente de todos que la campaña ya empezó de vuelta, que ya está, y que tiene que ser lo más clara y contundente posible, porque lo que se está debatiendo en Argentina es nada más y nada menos si vamos a conservar la desigualdad por siempre y si esta derecha se adueña del país, también para siempre, o para casi siempre, que no es lo mismo, pero es igual. Esto es Fuerte y al Medio.